Llevaba solo un mes comprometida y estaba tan ocupada con los preparativos de la boda que apenas tuve tiempo para descansar. Sin embargo, escuché a mi prometido presumir en la habitación privada con sus amigos sobre acostarse con otra chica. Esta vez, me di la vuelta y me fui inmediatamente. Regresé a casa, saqué todas mis cosas y contacté a la gente para vender la casa de la boda. Cuando Chase se enteró, entró en pánico por un momento. El amigo sentado a su lado lo miró con desprecio y dijo: «Hoy en día, todos intentan congraciarse con advenedizos como tú. Nina no estaría dispuesta a separarse de ti. Volverá en un par de días». Chase pensó en mi actitud hacia él en los últimos 2 años y volvió a confiarse. La copa de vino que tenía en la mano se balanceó ligeramente. No recuperó el sentido hasta que la casa donde se celebraron las bodas se vendió y vio a los nuevos inquilinos mudándose. Chase y yo llevábamos 5 años juntos desde la universidad. Para esta boda, lo preparé todo yo sola. Me sentí tan bien que perdí 2 kilos en medio mes de trabajo intenso. También tenía una sorpresa preparada. Hasta ese día, cuando fui a buscarlo con la sorpresa sin avisarle. Estaba organizando mi sorpresa con el camarero de la puerta cuando me topé con su lado repugnante. «¿Qué tal la modelo que te recomendé la última vez? ¿No es mucho más sensata que tu prometida?» Hablando de esto, Chase curvó los labios juguetonamente. Aunque era inexperta, sabía mucho. «Nina es tan aburrida. No hay comparación». Al oír esto, la gente a su alrededor también se descontroló. «Escuché que tu prometida está esperando hasta el día de la boda. Sigue siendo muy anticuada. Digo, es solo porque tú, gerente general Goo, la malcrías. Si fuera yo, la habría obligado hace mucho tiempo. Es huérfana. ¿De qué hay que tener miedo? Le gustas tanto. Quizás solo espera que la obligues». Sí, Nina siempre viste tan ajustada. Con esa figura suya, TSK. No creo que no esté intentando seducir al gerente general Goo. Chase pensó en cómo vestía Nina cada vez y lo disfrutó un rato. Con el ambiente también habló con frivolidad: «Lo intentaré cuando vuelva esta noche». Al oír esto se oyeron risas ásperas por todos lados. Al oír estas palabras en la puerta, fue como si conociera a Chase por primera vez. Inmediatamente abrí la puerta de un empujón, entré y le di a Chase una bofetada en toda la cara. Tras quedar mal, Chase me agarró y me estrechó contra sus brazos. «Nina, ¿estoy dando demasiada importancia?» Era bajita, y por un momento, no pude soltarme de Chase y tuve que seguir forcejeando. Incluso se me levantó una parte del vestido. Las risas maliciosas, las miradas escrutadoras y las manos irrespetuosas de Chase me dieron tantas náuseas que me dieron ganas de vomitar. Gente que no vale la pena, círculos que no valen la pena, pues mejor deshazte de ellos. Esa farsa terminó con un fuerte golpe en la barbilla de Chase con la cabeza. En ese momento, Chase me apartó con frialdad. «Nina, eres una aguafiestas. ¿Por qué no aprendes de esas chicas?» Siguiendo la mirada de Chase, vi una fila de chicas con maquillaje diferente en la sala privada. Lo comprendí todo en mi corazón. Este hombre ya se había vuelto malo. Quizás había sido malo desde el principio. Al pedirme que aprendiera de ellos, de repente me reí. «Ya que te gustan tanto, puedes casarte con ellos». El anillo en mi dedo medio también golpeó la cara de Chase junto con mis palabras. «Cuñada, estábamos bromeando. Gerente general Goo, es tu prometida. ¿Cómo puedes compararla con esta gente?» Alguien vio que la situación no estaba bien y rápidamente arregló las cosas. Chase miró a esa persona, y todos a su alrededor callaron. «Nina, deja de armar un escándalo». Mi sonrisa se ensanchó aún más. Este hombre era mucho más descarado de lo que pensaba. Demasiado perezoso para seguir enredándome, fui a la puerta y recogí la sorpresa que tenía preparada, una camiseta con el autógrafo de su estrella de fútbol favorita. Parecía que esta estrella del fútbol no querría darle su autógrafo a semejante persona. ¡Qué mala suerte! Gerente general Goo, tiene que convencer a su esposa. La chica de la calle acaba de decir. Chase jaló a la chica para que se sentara y puso cara de despreocupación. «No pasa nada. Me esperará en casa aunque no la convenza». No supe qué se dijo después porque ya me había ido.
Lo primero que hice fue anunciar esta camiseta autografiada en Senyu, una plataforma de compraventa de segunda mano en China, para venderla. Qué raro era este autógrafo. Se lo había pedido a muchísima gente antes de conseguirlo. Por suerte aún podía obtener ganancias según el precio de mercado. Entonces contacté con la empresa de mudanzas y empaqué todas mis cosas. No le dejaría nada a Chase. Incluso para la casa de la boda, pensando en esto, encontré el certificado de propiedad y llamé a la gente. Vende esta casa cuanto antes y te daré un 1% extra de comisión. Los ojos de la gente se iluminaron y asintió repetidamente. No me preocupé en absoluto por vender esta casa. Fui yo quien la eligió. Estaba en una ubicación excelente, así que el precio era naturalmente alto. Aunque Chase era rico, todo provenía de las cuentas de la empresa. Al principio él había querido pedir un préstamo, pero yo no quería que la casa de nuestra boda se comprara con un préstamo. Así que le pedí a Chase que pagara una parte, y pagué la mayor parte en privado. Lo compré con el pago completo, así que naturalmente tenía que estar a mi nombre. Nunca imaginé que mis esfuerzos terminarían así. Ojos que no ven, corazón que no siente. La empresa de mudanzas fue muy eficiente y no tardé mucho en regresar a la villa, que me dejaron mis padres antes de fallecer. Vivir solo era un poco vacío, pero la presencia de mis padres me llenó. Mis emociones se tranquilizaron mucho. Sería mentir si dijera que no estaba triste. Sin embargo, definitivamente no malgastaría mi energía en cosas que no valieran la pena. Comparado con el dolor de perder a mis padres en aquel entonces, esto no era nada. Casualmente la empresa tenía un viaje de negocios al extranjero. Lo había pospuesto por la boda. Pero ahora se presentaba una buena oportunidad para relajarme y cambiar de aires al aceptar este trabajo. Una vez que me decidí, tomé acción. Le pregunté a la responsable del proyecto si aún podía unirme. Se alegró mucho de que pudiera ir, ya que las personas con las que íbamos a contactar esta vez eran los socios comerciales que tenían un estrecho contacto con mis padres en aquel entonces. Si pudiera ir, también tendría más influencia. Aunque en los negocios deberíamos centrarnos en el negocio en sí, y no era seguro que pudiéramos firmar el contrato con éxito. Pero así son los negocios. Cuantas más certezas tengamos, mayores serán las posibilidades de éxito. Presidenta Nina, ahora que está aquí, debería asumir el cargo de máxima autoridad. Dijo la persona al mando del otro lado. Me quedé atónito por un momento y me negué rápidamente. ¿No has estado a cargo del atraque todo este tiempo? ¿Qué te parecería si yo me encargara? Haz tu trabajo con tranquilidad. Le diré al presidente que solo quiero un puesto adicional de subdirector. Apareció un emoji de sí, señora, al otro lado. Claro, sin duda estaré a la altura del agradecimiento de la presidenta Nina. Esta persona fue muy discreta. Ocupaba un puesto relativamente alto en la empresa y poseía una gran participación en las acciones. Según la normativa, era mi responsabilidad estar al mando. Pero como se trataba de una incorporación temporal y el trabajo ya estaba a mitad de camino, definitivamente no podía atribuirme el mérito a otros. De lo contrario, seguramente habría quejas de mis subordinados. Al ver el extraño ambiente que me rodeaba, me sentí mucho más tranquilo. Fue la decisión correcta venir aquí. Después de terminar el trabajo me senté en la cafetería de abajo y pasé mi tiempo libre. Nina. La figura de un hombre de mediana edad estaba frente a mí. Con un temperamento elegante y un traje impecable, parecía muy decente. Me puse de pie sorprendido. Víctor. Niña, siéntate rápido. Has crecido muchísimo. Cuando colaboraba con tus padres, solo medías así de alta. Víctor me miró con cariño e hizo un gesto con la mano para indicarme mi estatura de entonces. También sentí nostalgia. Sí, cómo pasa el tiempo. Ha sido duro para ti. Si tus padres vivieran y te vieran así ahora, estarían muy orgullosos. Víctor me miró conmovido. Mejor no hablemos de eso. La forma en que negociaste en la reunión de hace un momento fue realmente excepcional, incluso mejor que la de tus padres en aquel entonces. Ojalá mi hijo travieso fuera la mitad de bueno que tú. Víctor, exageras. Escuché hace unos años que tu hermano menor fue el máximo goleador provincial. Cuando se gradúe seguro que destacará más que yo.
Viendo sus fotos, también es muy guapo. Sonreí con modestia. Este chico estudia un poco mejor. Le pedí que estudiara administración, pero insistió en dedicarse a la investigación científica. Está estudiando en el extranjero. De lo contrario, no me habría hecho cargo de este proyecto esta vez. Mi hijo ni siquiera tiene compañía. Oye, la última vez que vi tus momentos de WeChat, estabas a punto de casarte. Cuando llegue el momento, debes dejar ir a Víctor para que te dé un toque de grandeza. Ayudé a tu prometido una vez por ti, y triunfó. Pensando en mi matrimonio, Víctor era como un padre anciano. Mi rostro se congeló por un instante. Por un rato no supe cómo explicarlo, así que primero bromeé. Víctor, si me caso, sin duda te dejaré experimentar la experiencia de tener una hija. En cuanto terminé de hablar, sonó el teléfono de Víctor. No notó la anormalidad en mis palabras. Bueno, hablamos luego. Nina, Víctor tiene que irse a trabajar. Aquí te diviertes. Por eso respiré aliviado, asentí obedientemente y me levanté para despedir a Víctor. Después de un mes ajetreado, por fin terminé el trabajo en el extranjero. El ambiente aquí era muy agradable. Casualmente me aprobaron las vacaciones anuales. Planeo quedarme aquí unos días más. Cuando Víctor se enteró de que planeaba quedarme a jugar unos días más, llamó a su hijo y le pidió que me llevara a probar la gastronomía local. Nunca rechacé el cariño de los mayores. Siempre me hizo sentir como si aún tuviera a mi familia cerca. Hermana Nina. Un adolescente que me sacaba una cabeza y media me dio una palmadita en la espalda. Me giré para mirarlo. La juventud estaba llena de vitalidad. ¿Eres Sean? Sí, soy yo, hermana. Mi papá me pidió que te llevara a divertirte unos días. Tuve un descanso hace poco. Sean parpadeó con sus grandes ojos. Al mirarlo a los ojos, parecía que se le podía leer el corazón. Pensé que ustedes, los estudiantes que estudian en el extranjero, estaban muy ocupados. Miré la sonrisa limpia y radiante que tenía frente a mí y también estaba dispuesta a bromear. Muy ocupado, pero cuando se trata de acompañar a una belleza como tú, hermana, naturalmente no estoy ocupado. El tono sincero de Sean no ofendió a nadie en absoluto. Al contrario, los alegró. No pude evitar bromear. ¿Siempre eres tan dulce con todos? ¿Cómo es posible? Mi papá me dijo específicamente que te entretuviera bien. ¿Cómo pude engañarte, hermana? Sean resopló suavemente. Me hizo gracia. ¡Qué chico tan guapo! Eres ideal para la investigación científica. No eres apto para encargarte del negocio de tu padre. Cierto. Mi papá es un viejo cascarrabias. No entiende para nada el encanto de la ciencia y la tecnología. Solo le importa el dinero, el dinero, el dinero. Contribuir al país es lo que realmente importa. Sean asintió. Negué con la cabeza con una sonrisa. Creo que una persona tan sincera como tú no es apta para las intrigas y la sofisticación del mundo empresarial. Al verme relajada, Sean me guiñó un ojo con picardía. En realidad, solo soy un año menor que tú. Te llamo hermana Nina. ¿Qué tal si me llamas Sean? El enérgico adolescente con sudadera frente a mí era solo un año menor que yo. Me quedé atónito. Yo tampoco parecía tan viejo. ¿Por qué se veía tan lleno de vitalidad? ¿Solo eres un año menor que yo? Sí. Hermana Nina, ¿no crees que soy demasiado joven? De hecho, solo te vistes más profesional. No pareces mayor que yo. ¿Qué te parece si te llevo a un buen sitio a jugar esta noche? Los ojos de Sean se iluminaron, como si hubiera tenido una buena idea. Tosí levemente para disimular mi vergüenza. Había entrado en la empresa para ocupar puestos de gestión justo después de graduarme. No era alta y más bien delgada, así que naturalmente tuve que vestirme con más madurez. Cuando lo estaba pasando genial en el campo, un amigo de Chase me llamó. Cuñada, nos disculpamos por lo que pasó ese día. Hablamos sin pensar. Por favor, no culpes al señor Heu. Yo no lo culpé. Te preocupas demasiado. Mi alegría inicial se desplomó de repente. Era como un fantasma persistente.
El señor Heu dijo que el trabajo de su empresa terminó hace tiempo. ¿Cuándo volverás, cuñada? Cuando volveré no te incumbe. ¿Por qué sigues queriendo restringir mi libertad incluso después de que rompimos? Cuñada, Stoll. Antes de que esta persona pudiera terminar de hablar, la voz enfadada de Chase llegó por teléfono: déjala en paz. Es muy buena dándose aires y todavía cree que es la jovencita consentida de antes. Colgué el teléfono en cuanto oí su voz y también puse este número en la lista negra. Señor Heu, Stoll. Ya le dije que la dejara en paz. Todos ustedes son altos ejecutivos bajo mi mando. Ya te disculpaste con ella. ¿Qué más quieres? Chase, lleno de desdén, tocó el timbre del servicio especial. El ambiente extravagante y los sonidos que hicieron sonrojar a la gente llenaron rápidamente la sala. Estaba completamente borracho. Señor Heu, llamaré a un conductor designado para que lo lleve a casa. ¿Dónde vive? Aturdido, Chase dio una dirección. Cuando lo enviaron a casa, Chase se dio cuenta de que había llegado a la casa donde se casaron. El viento frío lo tranquilizó bastante. Una ira inexplicable se apoderó de Chase, pero no tenía dónde desahogarse. En un ataque de ira, metió la llave en la cerradura, pero no pudo abrirla. Tras forcejear durante 10 minutos, la puerta se abrió. El corazón le dio un vuelco y sintió una leve expectación. ¿Quién eres? Si no te vas, llamaré a la policía. Es medianoche. Un hombre corpulento estaba frente a la puerta, mirando con tristeza al borracho que tenía enfrente. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? ¿Qué quieres decir con tu casa? Esta es mi casa. El hombre corpulento empujó a Chase bruscamente. ¿Dónde está Nina? Dile que salga. ¿Cómo se atreve a engañarme? Rugió Chase. ¿Nina? Eres su hombre. Ya me vendió esta casa. Búscala en otro sitio. El hombre corpulento inventó una historia de amor y odio en su mente y cerró la puerta rápidamente. Chase miró la puerta firmemente cerrada con incredulidad y rugió: Nina, ¿cómo te atreves a hacerme esto? ¿Quién es? Se está volviendo loco en plena noche. Sal rápido o llamaré a la policía. Baja si tienes agallas. Chase ya estaba hecho un manojo de nervios. La persona del otro lado no volvió a responder, pero medio minuto después, 2 o 3 guardias de seguridad lo sacaron a rastras. Chase se volvió loco después de beber y no paraba de maldecir a Nina mientras caminaba. Perra. No te atrevas a arrepentirte. Después de pasar unos días juntos, mi viaje por el país fue realmente placentero. Sean era alegre, tenía buen humor y conocía sus límites. Ella se iba mañana. Sean no dejaba de gritar que la despediría como anfitrión. Debería haberme negado si hubiera sabido que Sean la llevaba a un bar. Había estado con Chase desde la universidad y nunca había ido a un bar. Además, una vez bebí mucho durante una fiesta de chicas en el dormitorio sin darme cuenta. ¿Quién iba a decir que después de beber demasiado aquella vez, lloré casi toda la noche, y desde entonces no me había atrevido a beber alcohol? Pero ahora que estaba aquí, viendo las caras llenas de energía frente a mí, aún así me senté. Hermana Nina, aquí todos son buenos amigos míos. No te preocupes. Es totalmente seguro. El ruido era fuerte. Sean apenas terminó de decir esto cuando se acercó a mí. Un chico con un abrigo holgado y brillante y un aro de plata en una oreja preguntó desde el otro lado de la habitación: Amigo, ¿dónde encontraste a esta chica? ¿Tiene novio? Seguí la voz y miré. Este chico tenía un encanto inusual, y su atuendo le sentaba de maravilla. Estaba a punto de responder que no tenía novio. La voz clara de Sean llegó: Esta es mi hermana. Tiene prometido. Mantén la distancia. El joven parecía ansioso, hablaba muy rápido y parecía una gallina protegiendo a su polluelo. No pude evitar pensar en la reacción de Chase cuando se burlaron de él hace unos meses. En ese ambiente oscuro, miré el hermoso rostro a mi lado. Me conmovió profundamente y comencé a seguir el ritmo de la música en mis oídos. De hecho, al ver que lo miraba aturdida, Sean me miró a los ojos y me explicó: Hermana Nina, no le hagas caso a Lin Lin. No te preocupes.
Solo piensa que eres bonita y no pretendía faltarte al respeto. No estoy triste. Confío en ti. Bajé la mirada para disimular mi nerviosismo y di un gran trago a la taza que tenía delante para tranquilizarme. Ay, hermana, qué generosa eres. Al ver que me bebí una taza entera, la culpa de Lin Lin por haber sido un poco atrevida desapareció. En una reunión de copas, beber significa olvidar lo pasado. Saqué el máximo provecho de una mala situación y encubrí mi comportamiento a la perfección. Estas personas también animaron el ambiente. Sin darme cuenta, bebí varias copas mientras otros tenían segundas intenciones. La sonrisa que no pude reprimir me hizo darme cuenta de que había bebido demasiado. Hermana Nina, ¿por qué sonríes siempre? Al parecer, Sean y los demás aguantaban bastante bien el alcohol. Parecía sobrio a mis ojos. Sostuve la copa de vino y dije, no estoy sonriendo. J.E. Luego di otro trago. Sean, tu hermana ha bebido demasiado. Date prisa y deténla. La chica a mi izquierda corrió a agarrar mi copa de vino. Por desgracia, cuando estaba borracho, era inusualmente fuerte. Esta chica, que medía 171 centímetros, no podía dominarme aunque yo era bajita, de 158 centímetros. Hermana Nina, dame la copa de vino, ¿vale? Hermana Nina. Nina. Al principio, Sean intentó negociar conmigo amablemente. Hasta que dejé la copa de vino y empecé a beber directamente de la botella, su voz se hizo más fuerte. Mi conciencia no estaba muy clara. Cuando escuché a Nina, oí vagamente la voz de Chase en trance. Chase, eres un imbécil. Guau. Mi repentino colapso dejó atónitos a todos a mi alrededor. ¿Quién es Chase? Sean tenía una expresión complicada en el rostro con un toque de alegría en el corazón. Mi papá dijo que es el prometido de la hermana Nina. ¿Por qué llora tan tristemente? ¿De verdad es su prometido? La chica a mi lado me dio unas palmaditas suaves en la espalda y preguntó con duda, Nina. Sean me llamó suavemente. Tenía los ojos inyectados en sangre y las lágrimas no paraban de caer. Chase, eres un sucio. No me llames así. Me siento tan asqueado. Se acabó. Tomé el vino de la mesa y me lo bebí de un trago. Está bien, Sean, mejor te llevas a la hermana Nina. Dios sabe cuánto más beberá si se queda aquí. De acuerdo. Continúen. Me voy. Parece tan pequeña, pero ¿por qué pesa tanto? Sentí que el mundo se me ponía patas arriba. Sean cargaba a Nina y murmuraba, los borrachos siempre pesan. Qué bien que puedas cargar a una belleza. Si no, ¿quieres que lo haga yo? Lin Lin miró a Sean con desdén. Vamos. Tengo mucha fuerza. No pesa nada. Sean rebuscó en mi bolso un rato antes de encontrar la tarjeta de la habitación. Nina, ya llegamos. El viento frío que me azotó durante todo el camino me despejó un poco. Con dificultad, logré decir, gracias por enviarme de vuelta. Hermana Nina, ¿puede contarme sobre Chase? Por cierto, Sean cerró la puerta y me preparó agua caliente. ¿De qué hablar? Pero cuando levanté la vista y vi la sinceridad de Sean, de alguna manera le conté toda la historia, sin dejar de llorar y sollozar. Juro que no volveré a beber. Finalmente bebí el agua que me dio Sean y me quedé dormida aturdida. Mientras dormía, sentí que alguien me arropaba con la colcha. Mi madre solía hacerme esto antes y caí en un sueño más profundo. Me toqué la cabeza dolorida. Después de beber demasiado, el dolor de cabeza por resaca era inevitable. Mamá, me levanté demasiado rápido. Hay un hombre en la habitación. Me recosté en silencio y abrí los ojos. Maldita sea, mamá, sí que hay un hombre. Era Sean. Sería difícil explicárselo a Víctor. Rápidamente palpé mi ropa. Bueno, estaba intacta. Revisé con cuidado a Sean, que estaba tumbado en el sofá. Bien, él también estaba intacto. Parecía que no había pasado nada después de beber. Como no se había despertado, no lo molesté. Después de todo, es bueno ser joven. Uno puede dormirse enseguida.
Mejor no perturbar los buenos sueños de los demás. Pedí 2 tazones de gachas y 2 vasos de agua con miel en la app del hotel. Antes, cuando Chase estaba borracho, le cocinaba las gachas a mano. Ahora ni siquiera puedo comerlas yo. Cerré la puerta del baño sin hacer ruido y me miré cansada en el espejo. No debería trasnochar. Me arreglé rápidamente y me puse una mascarilla facial de emergencia. Bien, todavía me veía bonita. Cuando salí, Sean ya se había despertado y la comida para llevar estaba perfectamente colocada. Hermana Nina, ¿por qué no me despertaste? Vi que dormías profundamente. Quizás estabas cansada ayer, así que no te molesté. Al mirar a Sean, sentí que lo que dije era muy extraño. Hermana. No estoy cansado. Además, debería invitarte a desayunar. Al fin y al cabo, fue por mi culpa que estuviste así ayer. Sean me acercó un taburete en movimiento para que me sentara. Cuanto más escuchaba, más extraño me sentía. Terminé el tema rápidamente. No seas tan educado. Tomo un vuelo al mediodía. Tengo que irme después de comer. Bueno, entonces. Hermana, date prisa y come. La persona de enfrente sonrió como el sol que brillaba en la ventana. Brillante, desenfrenada y pura. Me sobresalté. Con semejante filtro en la mirada, ¿será que me estoy enamorando de él? Víctor, ¿cómo te lo explico? ¿La última vez me trataste como a tu hija? Esta vez me he enamorado de un chico más joven. No tuve más remedio que concentrarme en la comida y no me atreví a mirarlo. Después de comer, empecé a empacar mis cosas. Cuando llegó la hora de irme, me di cuenta de que Sean aún no se había ido. Pregunté confundida, ¿por qué sigues aquí? Claro que estoy aquí para despedirte, hermana, dijo Sean con ojos claros y me quitó la maleta con suavidad. Si fuera otra persona, podría pensar que este hombre estaba enamorado de mí. Pero precisamente por su inocencia, no podía creer que sintiera algo por mí. Quizás solo fue su entusiasmo y sus buenos modales. Olvídalo. Si no lo entiendo, no pensaré más en ello. En cuanto aterricé y llegué a casa, sonó el timbre. La administración de la casa que dejaron mis padres era muy estricta. A menos que fuera un conocido registrado, nadie podía entrar. No tenía muchos amigos. ¿Quién podría venir en un momento tan casual? Me preguntaba mientras iba a abrir la puerta. En cuanto vi la vigilancia en la puerta, confirmó mi suposición. Era, en efecto, este hombre repugnante. Abrí la puerta irritado. Señor Heu, ¿qué quiere? Bloqueé la puerta y sin hacer ruido presioné el botón de la pared para llamar a la administración de la propiedad. Chase apretó los dientes y se obligó a parecer frío. Nina, ¿te has pasado con esto? Miré a Chase de arriba a abajo. Hablaba de la casa de la boda. Pensé que no le importaba. Chase, sabes que no quiero a un hombre infiel. Chase perdió la compostura al oír esto y me miró con los dientes apretados. Nina, ni te atrevas a arrepentirte. Ya no quiero que vuelvas. Me reí entre dientes al oír esto y retiré la última pizca de cortesía que me quedaba. ¿Me deseas? No soy un objeto que necesite que alguien decida si me desea o no. Además, ¿quién te crees que eres? ¿Eres siquiera digno de tenerme? Después de decir eso, vi al personal de administración de la propiedad a lo lejos. Sin escuchar ni una palabra más de las tonterías de Chase, cerré la puerta de golpe. ¡Qué imbécil! Venir a su puerta a humillarla. Miré el rostro sombrío de Chase por la ventana y me puse de muy buen humor. Marqué el número de la administración de la propiedad y dije, hola, por favor, borren la información de Chase. Estaba de vacaciones en casa cuando me llamó Chloe, una antigua compañera de piso. Nina. El chat grupal de la universidad se ha disparado. Chase encontró a una chica de primer año y dijo que eras una niña malcriada y con mal carácter, y que por eso rompió contigo. ¿Qué pasa? Se oyó la voz ansiosa de una mujer al otro lado. No es culpa suya. Chase y yo siempre fuimos una pareja ejemplar en la universidad. Éramos cariñosos, excelentes y hacíamos buena pareja. Además, ya habíamos invitado a varios compañeros de clase a nuestro compromiso. El banquete de bodas también estaba casi listo.
¿Qué dijo? No te preocupes primero. Déjame averiguarlo primero. Revisé rápidamente varios grupos de chat de la universidad y la página web del campus. De hecho, mucha gente habló de este asunto. Algunos incluso se burlaron de mí, diciendo que sin mis padres, no tenía derecho a comportarme como una niña malcriada. Me pareció ridículo. Chloe, no es lo que dice la gente de afuera. Le conté brevemente la historia. Chloe estaba tan enojada que quería ir a confrontarlo. Intenté persuadirla varias veces, pero no pude detenerla. Al fin y al cabo, yo tenía mi propia manera de lidiar con ello. No tenía por qué involucrarme en regañarlo personalmente. La gente como él era extremadamente desvergonzada. Si lo regañaba, podría terminar siendo difamada. Sin embargo, todos tenemos emociones. A Chloe le viene bien desahogarse. Estudié administración en la universidad, algo relevante para la empresa de mi familia. En aquel entonces, también quería tener cierto poder en la empresa y gestionar bien la que dejaron mis padres. Chase estaba en la misma clase y sacaba excelentes notas. Además, le iba bien en varias tareas grupales, así que me cayó bien. Tenía mucho talento y podría incorporarse a la empresa que dejaron mis padres. Cada vez que pensaba en mis padres, sentía una punzada de tristeza en el corazón. Cuando mis padres vivían, podía ser considerada la hija mayor de una de las familias más adineradas de la ciudad. Era hija única, y la relación familiar era sencilla. Pero en mi segundo año de preparatoria, un accidente automovilístico les costó la vida a mis padres. En su lecho de muerte mi madre me repetía una y otra vez, Nina, solo tú puedes confiar en ti misma. Por muy triste que estuviera en mi corazón, no me atreví a descuidar mis estudios. Soporté el dolor y estudié mucho, tomé clases particulares y fui admitido en una de las 10 mejores universidades del país. En cuanto me gradué, entré en la empresa que dejaron mis padres. Sin embargo, ya se había fragmentado hacía mucho tiempo. Si no fuera por la gran participación, el jefe habría sido reemplazado hace mucho tiempo. Por suerte, yo era bastante capaz. Con la ayuda de algunos antiguos empleados, rápidamente me afiancé tras ganar varios proyectos. Fue en ese momento que Chase planeó emprender su propio negocio. Lo entendí. No quería que lo criticaran por aprovecharse de mí. Mis padres eran bondadosos y tenían muchos contactos. Conmigo como casamentero entre bastidores, consiguió su puesto actual en menos de 2 años. Algo andaba mal. Tras pensarlo detenidamente me pregunté si Chase creía que todo se debía a su propia habilidad. Con razón era tan arrogante como si valiera 2 millones o 500.000. Qué seguro estaba de sí mismo. Media hora después, los momentos de Nina en WeChat explotaron. Solo había 2 capturas de pantalla publicadas, junto con una frase: si hay perros que siguen mordiendo a la gente, no me importa publicar el vídeo pornográfico de alguien, con una cara sonriente. Una era una captura de vigilancia de Chase teniendo una aventura con una mujer, y fue cuidadosamente modificada. La otra era una carta de un abogado dirigida a Chase. No fue muy útil en la práctica, pero sí bastante efectiva para los curiosos. 1 hora después aparecieron varios chismes en la página web del campus. 3 horas después, las cuentas de marketing escribían por todas partes que la nueva élite empresarial debería enseñar a la hija mayor de la familia Nina de la ciudad a ser prostituta. También había una grabación. Ese día estábamos discutiendo con la puerta abierta, y la cámara de vigilancia grabó claramente las voces. Muchos ancianos acudieron a preguntar por la situación de Nina. Algunas empresas que mantenían una buena relación con la familia Nina retiraron directamente sus inversiones o rescindieron sus contratos. Las de nivel medio también optaron por cooperar hasta el vencimiento de los contratos. Al fin y al cabo, eran recién creados y los contratos firmados no eran a largo plazo. En ese momento, Chase estaba en un lío terrible. Tras conocerse la mala noticia, muchas de sus colaboraciones fracasaron. Aunque Chase bajó los precios, muchas empresas que tenían una buena relación con la familia Nina también los redujeron considerablemente. La tendencia era evidente. No valía la pena ofender a la familia Nina por una pequeña ganancia en ese momento. Estaba acurrucada en el sofá viendo series y comiendo fideos cuando oí una voz familiar afuera de hermana. Hermana. ¿Sean? No podía estar alucinando, ¿verdad?
Antes de que pudiera pensar mucho, sonó el timbre. Sean, ¿qué haces aquí? Abrí la puerta, pensando en muchas posibilidades. Mi papá, me enteré de lo que te pasó. Casualmente estoy de vacaciones, así que me pidió que viniera a verte. Sean se tocó la nariz con aire de culpa. Vi fugazmente las puntas de las orejas ligeramente rojas del joven que tenía delante. Quizás tenía razón. Entra primero. Acabo de cocinar unos fideos. Queda un poco. Te serviré un poco. Aún no has comido, ¿verdad? Sean estuvo a punto de asentir, pero luego negó con la cabeza vigorosamente. Me di la vuelta y reí suavemente. ¿Comes picante? Lo come mi hermana. Sean me miró con curiosidad. Solo un poco. Entonces comeré un poco también. Arqueé una ceja ligeramente y no dije nada. ¿Qué estás viendo, hermana? Sean miró con curiosidad la televisión en pausa. Le puse los fideos preparados delante. Ya lo sabrás en un rato. Después de que Sean recogió la mesa, dijo, hermana Nina, el ambiente aquí es muy agradable. Yo también lo creo. Reprimí las comisuras de los labios y fingí no entender lo que quería decir. Así que compré el apartamento de al lado. Me sobresalté y no supe qué responder por un momento. Necesita una reforma, pero tengo grandes exigencias en cuanto a la decoración. Si puedo vivir cerca, sin duda me será más fácil ver cómo va mi casa. Sean vio la cara de sorpresa de Nina y siguió insinuando. ¿Acaso planeaba vivir aquí? Era un desperdicio que una casa tan grande estuviera ocupada por una sola persona. Ya que Víctor te invitó, definitivamente no puedo tratarte mal. Bueno, puedes quedarte aquí conmigo. De todas formas, vivo solo. Yo viviré arriba y tú puedes vivir abajo. No habrá ninguna molestia. Fingí hablar en serio, pero en realidad, ya estaba rebosante de alegría por dentro. Sean estaba tan feliz como un niño al recibir dulces. Entonces no seré cortés. Haré que me envíen mi equipaje hoy. Hermana Nina, ve cumplir bien con sus deberes como anfitriona. Asentí con una sonrisa. Quizás por la lección anterior de Chase, me gustó aún más el carácter directo y sincero de Sean. Sentía que ya ansiaba la vida que me esperaba. Era la primera vez que Sean visitaba la ciudad. Como soy de aquí, al principio quería llevarlo a comer especialidades en los callejones. Pero como era su primer día aquí, elegí un famoso restaurante de alta cocina de la zona. Los platos estaban muy buenos y el ambiente también era agradable, pero las porciones eran bastante pequeñas. Por otro lado, de esta manera pudimos probar más platos diferentes. Esta fue también la razón por la que elegí este lugar. Sean estaba muy entusiasmado y elogió y comentó casi todos los platos. Incluso podía ser bastante detallista. El corazón de Nina latía cada vez más rápido. Podía sentir que su rostro se ponía un poco rojo. Era como un tesoro escondido. Cuanto más te llevabas con él, más podías descubrir sus diferentes virtudes. Cuanto más profundizabas, más sorpresas encontrabas. ¿Cómo evitar sentir atracción por él? No esperaba que supieras tanto de estas cosas. Una cálida corriente me inundó el corazón y mis ojos brillaban de expectación. No diría que sé mucho. Llevo mucho tiempo estudiando al aire libre. Como soy un poco quisquilloso para comer, no tuve más remedio que estudiar estas cosas por mi cuenta. Sean parpadeó con sus ojos llorosos. Mi mirada se suavizó aún más y mis cejas se alzaron ligeramente. Tomé una decisión en mi corazón. Después de cenar, me quedé en la puerta esperando a que Sean saliera con el coche. De repente sentí un destello ante mis ojos y algo me sujetó con fuerza. Me dolió tanto que se me saltaron las lágrimas. Nina. Era la voz de Chase. Antes de que pudiera reaccionar, me arrastraron al coche. ¡Qué loco! La puerta del coche se cerró de golpe. Instintivamente forcejeé, seguí pateando la puerta, intenté romper la ventana y acosé a Chase mientras conducía, gritando pidiendo ayuda a gritos. Desafortunadamente nadie se dio cuenta. Chase aceleró el coche. Antes de que pudiera lograrlo, sentí que mis fuerzas se desvanecían gradualmente y mi consciencia comenzó a nublarse. Me mordí la lengua con fuerza, pero fue inútil.
Finalmente la luz fue absorbida. Aturdido, sentí una sacudida. Sentí que alguien me sostenía y que tenía las manos fuertemente atadas. El dolor me hizo recuperar la consciencia rápidamente. Chase. Mi débil voz llegó a mis oídos. Estaba claramente enfadada. Nina, espera. Llegaremos pronto. La voz de Chase era bastante suave, pero a mí me sonó como la voz del diablo. Dejé de forcejear, ajusté mi respiración y conservé mis fuerzas. Sean debía de haber notado mi ausencia y seguramente llamaría a la policía para revisar las cámaras de vigilancia. Lo que necesitaba hacer ahora era mantener la calma y lidiar con Chase. No sabía qué iba a hacer. Seguí fingiendo estar inconsciente, esperando una oportunidad. En la oscuridad, sentí que me colocaban en una cama y que me desataban las cuerdas de las manos. Sentí el silencio a mi alrededor y entonces abrí los ojos. Miré rápidamente la habitación. La tenue luz amarilla, combinada con la decoración circundante, la hacía especialmente acogedora. Así que no era por venganza. Así que Chase debería estar preparando algo. Para perfeccionar su plan. Me obligué a tranquilizarme. Después de respirar hondo varias veces, mi corazón volvió a latir con normalidad. Cerré los ojos y escuché atentamente los sonidos a mi alrededor. Por desgracia, todo estaba muy silencioso. La habitación estaba insonorizada, sin ventanas y bastante húmeda. Parecía más bien un sótano. De repente se abrió la puerta. Me sobresalté, pero me obligué a mantener la calma. ¿Estás despierta, Nina? La voz de Chase era baja. Se sentó en el borde de la cama y me miró. Chase, lo que haces es ilegal, ¿lo sabes? Intenté hablar con la mayor amabilidad posible. Chase me miró con una mirada extremadamente tierna. Nina, todo estará bien después de hoy. Sentí un escalofrío. Me esforcé por comunicarme con él para ganar tiempo. Hasta que su mano me acarició la cara. Basándome en mis años de conocimiento de Chase, estaba planeando acostarse conmigo. En nuestro pueblo el divorcio era algo despreciable. Así que Chase quería casarse en la realidad. Respiré hondo. Ya no podía entrar en pánico. Chase, ¿aún recuerdas cuando nos conocimos? ¿Cómo podría olvidarlo? Estaba sentado frente a mí en ese momento. Te noté a primera vista. Pero eras tan excepcional que no me atrevía a acercarme. Solo podía estudiar mucho para demostrar mi valía. Más tarde mi Nina me ofreció condiciones muy atractivas y me permitió trabajar duro contigo para forjar una carrera. Al ver la expresión nostálgica de Chase, supe que el truco le había funcionado. Reprimiendo mi disgusto, tomé la mano de Chase, lo miré con dulzura y continué, sí, de hecho, también eras muy deslumbrante en aquel entonces. Eras capaz y tenías un futuro brillante. Viendo su expresión expectante continué, ¿de verdad estás dispuesta a dejar que todo esto se quede en nada ahora? Nina, todo lo que hago ahora es por nuestro futuro. La mirada de Chase era firme. Bueno, entonces me voy a duchar. Al mirarlo a los ojos, supe que no podría convencerlo, así que tuve que cambiar mi enfoque. Me apoyé en su hombro. Chase estaba tan emocionado que temblaba un poco. No pudo evitar abrazarme fuerte, lo que me dificultaba la respiración. Retiré la mano lentamente. Fingiendo abrazarlo, saqué con cuidado su teléfono del bolsillo y lo guardé en mi manga. Todo salió bien. En cuanto entré al baño, cerré la puerta con llave. Por suerte, aún había señal y la contraseña no había cambiado. Tenía sentimientos encontrados. Sin pensarlo mucho, activé rápidamente la función de ubicación y marqué el número de la policía. Por suerte, no estaba lejos de donde cenamos. Sean también había llamado a la policía, y con la ubicación que les di, llegarían más rápido que cuando llamé por primera vez. Acababa de dar un suspiro de alivio y no había descansado ni 2 minutos cuando Chase, incapaz de encontrar su teléfono afuera, notó que algo andaba mal. Nina, ¿cómo te atreves a gastarme bromas? Chase pateó la puerta como un loco. El fuerte ruido me puso muy nervioso. Si abres la puerta ahora, te hablaré con amabilidad. Al no oír respuesta desde afuera, Chase empezó a persuadirme con suavidad. No abriría.
Tuve que aguantar lo más que pude. Sin embargo, en solo 5 minutos, la puerta se abrió de una patada. Me agarraron del pelo y el intenso dolor me hizo perder la capacidad de resistir por un instante. En el momento en que me tiraron a la cama, además del dolor físico, sentí miedo psicológico, igual que el día que perdí a mis padres. Desde entonces tuve que confiar en mí mismo. No podía rendirme. Dejé que Chase me arrancara la ropa sin oponer resistencia. Sin querer, ajusté el ángulo, aproveché la oportunidad y le di un fuerte golpe en la entrepierna. Se encogió de dolor. Me bajé de la cama, abrí la puerta y eché a correr a toda velocidad. No me importaban mi ropa despeinada, las piedras afiladas bajo mis pies ni los granos irritantes. Simplemente corrí por la calle y subí las escaleras al verlos. Finalmente encontré la salida, pero Chase me alcanzó. Grité pidiendo ayuda a todo pulmón. Por suerte Sean y la policía ya habían llegado cerca para inspeccionar. Casualmente oyeron mi voz y corrieron hacia mí. Nina, la voz de Sean temblaba. Se quitó la camisa rápidamente. Me cubrió de inmediato con su camisa y me abrazó con fuerza. Solo cuando sentí seguridad me di cuenta de que todo mi cuerpo estaba débil y no podía dejar de temblar. Al ver a Nina en sus brazos, Sean odió tanto a Chase que apretó los dientes y deseó poder matarlo a golpes. Pero al ver el estado de Nina, no podía soltarla. Que la policía se encargue de Chase, pensó Sean. Apretó el agarre, queriendo darle fuerzas a Nina. Observé cómo la policía controlaba a Chase. Inconscientemente apreté los puños. El odio intenso me hizo perder las fuerzas aún más rápido. Solo podía mantenerme en pie apoyándome en el cuerpo de Sean. Me levantaron horizontalmente y no pude evitar exclamar, ¡ah! Presa del pánico, rodeé el cuello de Sean con los brazos. Nina, ya estás a salvo. La voz junto a mi oído era firme y potente. Vamos primero al hospital para asegurarnos de que estás bien. Sean no sabía si había pasado algo, pero Nina tenía varios moretones en el cuerpo y marcas de estrangulamiento que necesitaban tratamiento. Intentó hablar con la mayor suavidad posible. Por si acaso hubiera ocurrido algo irreversible, temía que sus palabras volvieran a estimular a Nina. Percibiendo las emociones de Sean, murmuré, Sean, estoy bien. Qué bueno que estés bien. Qué bueno que estés bien. Los ojos de Sean estaban ligeramente rojos. Si se hubiera llevado a Nina y no la hubiera dejado esperar, nada de esto habría pasado. Mirándolo a los ojos, puse suavemente mi mano sobre la cara de Sean. Es culpa del malo. No tiene nada que ver contigo. En el hospital, el médico me hizo un examen completo. Solo después de que Sean confirmara repetidamente que no había sufrido lesiones físicas graves, dejó que el médico se fuera aliviado. Ya te dije que estoy bien, pero sigues sin creerme. Me hizo gracia verlo tan nervioso y usé un tono burlón para relajar la tensión. Si aún puedes reír, significa que estás bien. Estaba muy preocupada. Los ojos de Sean también se relajaron y dejó escapar un suspiro. Lo sé. Gracias esta vez, Sean. Al principio me disculpaba sinceramente, pero al recorrí con la mirada su torso desnudo, recordé que había estado apoyada en él todo este tiempo. Abdominales marcados, cintura musculosa. En cuanto los miré, me encontré con la mirada de Sean. Aparté la mirada con culpa, y me sonrojé un poco. Al ver la expresión tímida de Nina, Sean pareció comprender algo y de repente sonrió con alegría. Como no había nada grave, me fui a casa ese día. Sean me había estado cuidando estos últimos días. Me sentí un poco avergonzada. Viniste aquí, pero no te he sacado a divertirte. En cambio, te he dejado cuidarme durante tantos días. Nina, no debes ser educada conmigo. Los ojos de Sean parpadearon. Eso no está bien. Antes de que pudiera terminar de hablar, una mano suave me cubrió los labios. No quiero esperar más, Nina. Nuestras miradas se cruzaron en ese instante. Sus ojos estaban llenos de seriedad. Espero ser el indicado en tu vida. Sé que quizá aún no hayas superado tu última relación, pero puedo esperar. Ya lo estás haciendo. Curvé los labios con dulzura y tomé la iniciativa de besar a Sean en los labios. Fin. Cuando rompí con Bear,
fue extremadamente desagradable. Rompió el anillo que hicimos juntos y me amenazó con los ojos rojos diciéndome que no volviera jamás una vez que me fuera. Finalmente se arrodilló frente a mí, tomándome la mano y temblando, dijo, Aria, no te separes. Si crees que no soy bueno en algo, cambiaré. No te separes, ¿de acuerdo? Mientras estés conmigo, no me importa si te gusta alguien más. No rompas. Después, incluso cuando se cortó las venas, no me arrepentí. Años después me vi rodeada de escándalos en la industria del entretenimiento y al borde de ser vetada. Así que no tuve más remedio que rogarle al director ejecutivo del grupo Tanyu. Ese hombre era precisamente Bear. En la mesa de vino, levantó ligeramente la cabeza, agitando el costoso vino en su mano, y la tenue luz roja brilló en sus fríos ojos y cejas. ¿Acaso la señorita Aria no entiende un principio tan simple? Al pedir ayuda, uno debe tener la actitud de suplicar. El rostro antes tan familiar, que tenía frente a mí soltó esta frase con frialdad. Francamente esperaba que Bear me avergonzara. Después de todo, cuando rompimos, fue muy desagradable, y me odiaba en su corazón. Tomé la costosa botella de vino de la mesa, miré las copas de diferentes tamaños a un lado, dudé un momento y luego tomé la más grande. Me serví una copa entera de un trago, levanté la mano para brindar por Bear, agachándome lo más posible, y supliqué en un tono de voz, el presidente Bear es magnánimo. Antes era joven e ignorante y ofendí al presidente Bear. Eres tan generoso que no recuerdas las faltas de un don nadie como yo. Te pido disculpas. Tras decir eso sin esperar a que Bear hablara, me bebí la copa de vino de un trago. La punzante estimulación me golpeó la garganta repetidamente y me costó mucho tragarla. Bear me miró con una media sonrisa. Me miró fijamente frunciendo las comisuras de los labios, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La sinceridad de la señorita Aria no parece suficiente. Es solo una copa de vino. Cualquier mujer aquí puede beberlo. Las mujeres a su alrededor sonreían obsequiosamente y alzaban sus copas de vino para complacerlo. Sabía que me humillaba deliberadamente. Había visto la apariencia alegre y temeraria de Bear cuando era joven, y también sabía que siempre había sido arrogante. Fue solo que hace 5 años, tropezó por mi culpa. El general, siempre victorioso, cayó en mis manos, y su sincero corazón se hizo pedazos. Era inevitable que me odiara. Yo también era arrogante. Quería ser como él, hacer las cosas solo por mi propia voluntad, sin importar nada, pero no pude. No tenía el mismo capital que él, nunca lo tuve. Sabía que Bear solo quería verme en un estado de pobreza y humildad. Si quería verlo, se lo mostraría. Así que inmediatamente serví otra copa de vino y se la llevé respetuosamente. ¿Qué se considera sinceridad? Por favor, déjelo claro. Presidente Oso. El hombre sentado enfrente llevaba un traje caro cuyo nombre ni siquiera pude pronunciar antes. Tenía una postura despreocupada, sostenía una copa de vino con coquetería en una mano y me miraba con los ojos entrecerrados sin decir palabra. Esperé un buen rato, pero no lo vi moverse. Así que tuve que seguir adelante con valentía. Acabo de terminar de rodar una película reciente en nuestra empresa. Si se estrena con éxito, te garantizo que sin duda generará ingresos. Sé que quizás no admires a una empresa tan pequeña como la nuestra, y no te falta dinero. Pero este es el esfuerzo minucioso de toda nuestra compañía. Por favor, denos una oportunidad y ayuden a SEA. Al terminar de hablar, tenía los ojos rojos y la voz entrecortada por el llanto. No es que no pueda bajar la cabeza ante los demás. Es solo que todavía no puedo aceptar en mi corazón que el hombre que una vez me sostuvo en la palma de su mano ahora me mira desde arriba. Además, nunca tuve la confianza necesaria frente a Bear. Finalmente Bear reaccionó. ¿Qué tiene que ver tu empresa conmigo? Ya no tuve valor para continuar. Con mis últimas fuerzas me agaché. Presidente Bear, se lo ruego. Me miró y sacó un cigarrillo con cierta impaciencia. Entre el humo oí su voz. Esta no es la actitud que se debe tener al pedir limosna. Al menos debería ser como la que yo tenía entonces. ¿Cómo era la vida entonces? Conocí a Bear a los 18 y me junté con él a los 20. Después de 3 años juntos, finalmente le propuse terminar unilateralmente. Bear no hizo nada malo.
Él no cambió de opinión ni me engañó, y yo tampoco. La razón de la ruptura fue simplemente que estaba demasiado cansada. No somos del mismo mundo. Ni un pájaro en el cielo puede ver lo difícil que es para los gusanos del subsuelo sobrevivir. Bear estaba acostumbrado a ser rey y no sabía que había mendigos en este mundo. Realmente no éramos compatibles. En ese entonces yo interpretaba papeles pequeños en todas partes, apareciendo solo unos segundos. También tenía poco tiempo para estar con Bear y nos peleábamos a menudo. Las dificultades de la vida y la presión familiar casi me destrozaron. Mi madre falleció en esa época y mi hermana tenía una enfermedad terminal. Finalmente no pude contener mis emociones y me acurruqué en la calle, llorando desconsoladamente. Oso me llamó varias veces, pero no respondí. Estaba demasiado cansado para tener fuerzas para hablar. Más tarde, cuando volví, le propuse terminar con Bear. Le dije que quería destacarme en la industria del entretenimiento y que no tenía intención de pensar en el amor. Bear se enojó tanto que rompió el anillo de cerámica que habíamos hecho juntos. Fue cuando gané mi primer dinero y me fui con él. No creía que quisiera romper con él solo por eso y se empecinaba en pensar que me había enamorado de otra persona. Aproveché la oportunidad para terminar con él. Oso me amenazó con los ojos rojos diciéndome que no volviera jamás una vez que me fuera. Pero cuando ya había empacado mis cosas y estaba a punto de irme de la pequeña casa donde vivíamos juntos, entró en pánico. Se arrodilló frente a mí, tomándome la mano y temblando. Aria, no termines. Si crees que no soy bueno en algo, cambiaré. No termines, ¿de acuerdo? Mientras sigas conmigo, no me importa si te gusta alguien más. No rompas. Me rogaba con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. Pero al final lo dejé. Hace 5 años, aún sentíamos un profundo amor. Ahora, 5 años después, ya no tenemos el impulso de entonces. Nos hemos vuelto cínicos y mundanos. Seguía arrodillado frente a Oso, y en cuanto mis rodillas tocaron el suelo, el frío roce me hizo estremecer involuntariamente. En ese momento comprendí claramente que Oso y yo nunca habíamos estado en el mismo mundo. No tenía la confianza de Oso, así que naturalmente no podía ser tan arrogante como él. Pero no podía perder. No fue fácil para mí llegar hasta donde estoy hoy después de tantos años. Y lo más importante, Sea había sido tan amable conmigo todos estos años. La pequeña empresa casi había agotado todos sus recursos para promocionarme. El principal accionista, el señor Qian, quería conservarme como su amante. Lo rechacé, así que retiró su inversión. En los últimos años, a excepción de mí, Sea contaba con pocos artistas destacados. Ahora, sin la inversión del accionista mayoritario, estaba al borde de la desesperación. No me quedó más remedio que rendirle homenaje a Bear. Probablemente Bear no esperaba que me arrodillara de verdad. Tras un momento de estupor, me levantó rápidamente y dijo con enfado, ¿quién te dijo que te arrodillaras? Aria, sabes que no quise decir eso. Guardé silencio un buen rato y luego dije lentamente, presidente Bear, no tengo nada que darle ahora, salvo este cuerpo aún relativamente joven. ¿Qué? Oso se quedó atónito un momento y luego entendió lo que quería decir. Se rió, pero era de rabia. Estabas tan ocupado con trabajos de medio tiempo en aquel entonces que te negaste a aceptar ni un centavo de mí. Han pasado 5 años, ¿y has aprendido a venderte? Aria, vas a degradarte así. Bajé la cabeza por lo que dijo y mis lágrimas cayeron al suelo. En 5 años, la sociedad y la realidad me habían desgastado el carácter y el espíritu. Ya no tenía la arrogancia de entonces. Había descubierto una realidad. Aria, tú misma lo dijiste. Esto es lo que me debes. Oso dijo esto con fiereza. Me quedé atónito por un momento y luego me burlé en mi corazón. En fin, no importaba con quién me acostara. Bien podría ser Bear. Bear me llevó a un crucero enorme. Desde lejos podía ver el festín y el ruido del crucero. Seguí a Bear y subí. Era mucho más lujoso y animado de lo que había imaginado al verlo. Bajo las magníficas luces, algunos bebían sin parar, otros abrazaban a sus compañeras con grandes sonrisas, y otros hacían aros de humo constantemente. Alguien vio a Oso y se levantó de inmediato para saludarlo, hermano Oso está aquí.
Ven a sentarte aquí. Oso se sentó y yo también me senté a su lado. La escena era extremadamente lujosa. Había innumerables mujeres de aspecto excepcional, y cada una tenía una o dos a su lado. En mis últimos años como actriz, había asistido a bastantes banquetes, grandes y pequeños, pero aún no me acostumbraba a semejante escena. Quizás percibiendo mi nerviosismo, Bear dejó el puro y me tomó la mano. No tengas miedo. Es solo una fiesta normal. Una fiesta normal. Un crucero privado de lujo, un lugar de reunión para ricos, lleno de jóvenes adinerados. En los últimos años, aunque había ganado bastante dinero y apenas era una actriz popular en la industria del entretenimiento, era solo una pequeña fortuna. Ese dinero era insignificante para cualquiera aquí. La gente que nace pobre, por mucho que se esfuerce por ascender, no se compara con lo que tenían los de clase alta al nacer. Hacía tiempo que me di cuenta de que Bear y yo no éramos del mismo mundo. Jugaban a las cartas y bebían, sin pestañear, aunque perdieran cientos de miles. Pero a los 17 años mi propio padre me rompió la pierna porque le robé 2000 yuanes para salvar a mi madre inconsciente en el hospital. El vino y la carne ricos apestan, mientras que los pobres mueren de frío en la carretera. El mundo es realmente injusto. Es muy difícil para la gente de abajo sobrevivir. Quizás porque bebí demasiado vino mientras le pedía limosna a Bear hace un momento, me sentí un poco mareado, y todo frente a mí parecía ruidoso e irreal. Por un instante, mirando la animada mesa de juego, quedé en trance y no sabía dónde estaba. El dinero que había ganado con años de trabajo duro no me alcanzaría ni para unas cuantas rondas. Quizás al notar mi trance, Oso de repente extendió una mano y me la tomó. Estábamos sentados muy cerca. Como hoy había venido a pedir limosna y la persona que vi era Oso, me vestí muy formal. Pero en esta ocasión, me vestí demasiado formal. Las mujeres a mi alrededor mostraban los hombros al descubierto o llevaban faldas cortísimas. No soportaba verlas con sonrisas halagadoras. Tenía miedo de verme reflejado en sus ojos. Oso jugó a las cartas con expresión tranquila un rato sin mostrar mucho interés. Parecía un poco aburrido, metió las cartas de su mano en las mías y luego con naturalidad, puso la suya sobre mi pierna. La acción de Bear atrajo la atención de todos. Dejé las cartas un poco avergonzado, no sabía jugar. La gente a mi alrededor empezó a hacer ruido con un coro de risas. Tío, ve y enséñale a jugar. Un hombre a la izquierda de Oso se acercó despreocupadamente a una mujer glamurosa que se apoyaba en él y le pidió que me enseñara. Oso se levantó de repente y dijo con frialdad, no quiero jugar más. Luego me arrastró sin decir palabra. Oso, ¿qué haces? Todavía llevaba tacones altos, y Oso caminaba tan rápido que casi me torcí el tobillo varias veces en el camino. Más despacio. ¿Qué te pasa? Cuando hablé por segunda vez, se giró de repente, me sujetó la mano y me aplastó contra la pared, apretando los dientes. Aria, ¿eres tan tacaña? Obviamente esa gente se estaba burlando de ti, pero aún así querías quedarte. ¿No ves la clase de mujeres que son esas personas a tu alrededor? ¿De verdad piensas dejar que esa mujer te enseñe a jugar a las cartas? Mi cara estaba llena de vergüenza y la indiferencia que finalmente había fingido se rompió en un instante. Contuve las lágrimas y dije en voz baja, ¿no me trajiste aquí? ¿Soy diferente a esas mujeres que ves? Además, ¿no me pusiste las cartas en la mano? El rostro de Bear cambió y me soltó la mano. Sacó un cigarrillo con cierta tristeza. Lo encendió con manos temblorosas y dio varias caladas intensas antes de mirarme. Aria, después de todos estos años, tus palabras siguen doliendo mucho. De repente mi mente se quedó en blanco por un instante, y una escena familiar de mis recuerdos me vino a la mente. Hace 5 años, estaba tan cansada que lloré a gritos en la calle y me quedé sentada en silencio junto a la carretera durante 3 o 4 horas. Durante ese tiempo Bear me llamó varias veces, pero no contesté. Cuando por fin contesté la última llamada, le dije, Bear, terminemos. Entonces, sin esperar a que dijera nada, colgué el teléfono y apagué el celular. Pasaron varias horas más antes de que Bear me encontrara en la calle. Estaba pálido, pero tenía los ojos rojos. Aria, ¿qué dijiste por teléfono hace un momento? El viento era demasiado fuerte, no oí bien. Lo miré a la cara y dije solemnemente, Bear, dije que rompiéramos.
Las lágrimas de sus ojos cayeron al instante sobre el dorso de mi mano. Me quemaba. Aria, ¿sabes que esas palabras me dolieron como una flecha? Siempre supe que Bear era un demonio arrogante, así que cuando el demonio derramó lágrimas, fue aún más conmovedor. Casi cambié de opinión bajo sus lágrimas en aquel entonces. Es solo que Bear ya se había convertido en el presidente Bear, maduro y estable, hacía 5 años. Después de fumar un cigarrillo, Bear se calmó. Llamó al conductor y se subió al coche. ¿Por qué no te subes? ¿No dijiste que querías que ayudara a Sea? Cuando dudé si subirme o no, oí la voz de Bear. Subí y me senté junto a Bear sin decir palabra. Mi corazón seguía absorto en lo que Bear acababa de decir, y no me había recuperado de los recuerdos del pasado. Lo vi tocar la ventana, fruncir lentamente las comisuras de los labios y decirme ¿qué? ¿Quieres volver? Negué con la cabeza. Se recostó relajado en el asiento del coche. Tú también debes estar cansado. Reservé una habitación en el hotel de mi familia. Vamos a dormir. Esta vez no me lo dijo al oído, sino con la expresión impasible, como si no hubiera nadie más. Por suerte solo estaba el conductor en el coche a nuestro lado. Conducía con paso firme delante. Sabía que era el mal gusto de Bear. Sabía que era susceptible, así que lo decía en voz alta. Es una lástima que ya no fuera la inocente e ingenua Aria de hace 5 años. Cuando llegamos al hotel, observé en silencio a Bear cambiarse de ropa, y abrí una botella de vino con naturalidad, como si estuviera en casa. Sin embargo, este era un hotel de la familia de Bear, así que no se diferenciaba en nada de su casa. Me quedé allí, perdido sin saber qué hacer. ¿Debería darme un baño o quedarme aquí esperando a que Bear me lo ordenara? Miró mi expresión avergonzada y se rió. Dio una calada y apagó el cigarrillo recién encendido que tenía en la mano. Luego se inclinó hacia mí, y me abrazó casi por completo. En esa posición, su pecho casi rozaba mi espalda y yo estaba completamente envuelta en sus brazos. Exhaló lentamente la última bocanada de humo de su boca, y sus labios rozaron mi oreja y luego me dieron un picotazo en el cuello. Tenía muchas cosquillas. El aliento familiar pero extraño y el tacto cálido junto a mi oreja, me hicieron sentir la cara ardiendo. No necesitaba mirarme al espejo para saber que debía de estar ruborizada en ese momento. El rostro de Bear estaba tan cerca que si giraba un poco el cuerpo, sus labios me rozaban. En un instante mi cuerpo se tensó y mi frente y cuerpo estaban sudando. Oso rió suavemente y el sonido llegó con claridad a mis oídos. Aria, me debes esto. ¿No has tenido una relación en los últimos años después de dejarme? Una relación. En los últimos años al principio estaba ocupado ganando dinero para pagar deudas, y luego estaba ocupado ganando dinero para sobrevivir. Estaba muy ocupado. Nunca pensé en cosas como el amor, que no me ayudaban en nada. Esta atmósfera ambigua y confusa se vio interrumpida por la repentina apertura de la puerta de la habitación. Una mujer empujó la puerta y entró, seguida de un grupo de hombres y mujeres. Muchos de ellos eran los que acababa de ver en el crucero. Reconocí a esa chica. Se llamaba Elodie. Tenía el pelo largo y liso, un rostro hermoso y sus ojos reflejaban una arrogancia que la vida no había atemperado. Según ella misma, había sido la prometida de Bear, pero Bear lo negó. Al igual que los demás presentes, ella también provenía de una buena familia. Al vernos, su rostro se contrajo un poco, pero enseguida se compuso y caminó hacia Bear con una sonrisa. Bear, oí que dijeron que no parecías estar de buen humor esta noche, así que vine a acompañarte. No esperaba que estuvieras con alguien. Espero no haberlos molestado a ti ni a esta señora. Solo un tonto lo creería. Me temo que en cuanto bajamos del crucero, el informante de Elodie la llamó inmediatamente para informarle. Bear frunció los labios y no habló ni le pidió que se fuera. Al no responder, Elodie tampoco se sintió avergonzada. Se giró para mirarme y dijo con una sonrisa amable, «Eres realmente hermosa, hermana. Me gustaste a primera vista. Es solo que... ¿Nos conocíamos? Me resultas un poco familiar». Sonrió con tanta dulzura que no pude ver su mala cara cuando me regañó con dureza en aquel entonces. Sin embargo, había cambiado mucho en 5 años.
Mi pelo corto hasta los hombros se había convertido en un pelo largo y rizado que me llegaba a la cintura, y mi rostro, antes sin maquillaje, ahora estaba cubierto con un delicado maquillaje. Era normal que no me reconociera. Pero si te fijabas bien, aún quedaban algunas huellas. Efectivamente, alguien detrás de Elodie me reconoció. ¿No es Aria? Cuando aún estaba con Bear, había visto a sus amigos muchas veces, y algunos aún recordaban mi aspecto. Al oír esto, la gente se quedó en silencio al instante y el ambiente se volvió un poco monótono. Los hombres que habían estado detrás de Elodie observando la diversión con una sonrisa, también contuvieron la sonrisa. ¿Quién? ¿Quién es Aria? Solo unos pocos que no me conocían seguían confundidos. No entendía por qué mi nombre podía causar tanta reacción. Solo vi que el rostro de Elodie cambió al instante al oír mi nombre con claridad. Al ver al hombre que le gustaba en la misma habitación con otra mujer, Elodie aún podía mantener su elegancia sin sonrojarse ni que se le acelerara el corazón. Pero al oír mi nombre no pudo mantener la calma. Aria, ¿por qué eres tú? ¿Cómo te atreves a presentarte delante de Bear? ¿Por qué estás aquí? ¿No tienes vergüenza? ¿Cómo te atreves a venir aquí a buscar a Oso? Elodie me atacó. Antes de que pudiera reaccionar, ya se había acercado a mí ardiendo de ira, como si quisiera destrozarme al instante. Cuando casi se acercaba, Oso reaccionó. Detuvo a Elodie y dijo, la invité a venir. Elodie se aferró a su ropa, lo miró con los ojos muy abiertos y parecía completamente incrédula. Oso, ¿qué haces? ¿Qué mujer en este mundo no es mejor que ella, no es más hermosa que ella? No te impediré encontrar a otra. ¿Por qué sigues molestándote con una mujer tan desvergonzada? ¿No te ha hecho ya suficiente daño? Entonces me señaló la nariz y empezó a regañarme, perra desvergonzada. ¿Crees que lo que hiciste entonces no fue suficientemente cruel? ¿No le has hecho ya suficiente daño a Bear? ¿No estarás satisfecha hasta que lo mates? En los últimos 5 años, he aprendido sobre todo tipo de reglas tácitas en la sociedad y también a disfrazarme y a tragarme mi orgullo. Pero al fin y al cabo, la gente siempre tiene dignidad y principios. No podía quedarme aquí sin vergüenza después de que me regañaran así. Tenía que al menos mantener mi dignidad. Respiré hondo, reprimí la ira, me levanté, ignoré a Elodie y me di la vuelta para irme sin mirar atrás. Aria, ¿a dónde vas? No dije que pudieras irte. Bear me agarró. Lo miré y le dije con calma, no creo que el presidente Bear quiera ayudarme. Hacer las cosas requiere buena voluntad mutua. Como el presidente Oso no tiene esa intención, y hay una arpía haciendo un escándalo, no los molestaré más. Comparado con la reprimenda de Elodie, el silencio de Oso me enfureció y avergonzó aún más. Por fin, Bear habló, Aria, me debes esto. ¿No quieres saberlo? ¿Qué? Me detuve en seco. Siéntate. Ya que están todos aquí hoy, hablemos. No has pagado lo que me debes. No puedes irte. Presentía vagamente que había pasado algo que desconocía. La atmósfera solemne que se creó al oír mi nombre no podía ser falsa. En su círculo, cambiar de mujer era tan fácil como cambiarse de ropa. Si solo fuera porque rompí con Bear, no se mostrarían tan reacios a mencionar mi nombre. Así que, tras dudar, me senté. Antes de que Bear pudiera hablar, escuché algunas cosas del pasado que desconocía por los regaños y acusaciones de Elodie. Cuando rompí con Bear, se arrodilló para suplicarme que me quedara, llorando lastimeramente. Quería cortar todos los lazos de una vez por todas, pero temía que Bear se enredara con él y también temía ser insensible. Casualmente en aquel entonces recibí una oferta para filmar en una isla cerrada. Para mí, esta oportunidad fue realmente excepcional. Fue muy útil para mi carrera y además, una forma de escapar de Bear. Así que acepté el papel de inmediato y me uní al equipo de rodaje al día siguiente sin parar. Durante esos meses sentí una tranquilidad y una paz en la isla aislada completamente diferentes a las de aquí. Cuando no estaba ocupado, daba un paseo por la isla. Y cuando me ocupaba, seguía al equipo de filmación a rodar todos los días. Los meses de tranquilidad, lejos del bullicio, me tranquilizaron profundamente. Pensé que había dejado ir a Bear, pero Bear no podía dejarlo ir.
Pensó que solo bromeaba y que podría volver a aparecer por la puerta al día siguiente. Pero en realidad desaparecí sin dejar rastro. Un ser humano es tan insignificante, pero el mundo es tan vasto. Me buscó como un loco. Fue desde el equipo de filmación donde filmé por última vez hasta mi casa y preguntó a todos mis amigos. Sin embargo, nadie sabía a dónde había ido. Finalmente Bear se dio cuenta de que realmente lo había abandonado. No quería creerlo, así que se encerró en la casa donde vivíamos juntos y empezó a sumergirse en la ilusión de estar conmigo todo el día, negándose a afrontar la realidad. De hecho, a partir de ese momento quizá el estado mental de Bear se volvió un poco anormal. Cuando sus padres hicieron que alguien abriera la puerta de esa casa, Oso ya estaba tendido en un charco de sangre. Se había cortado la muñeca. La madre de Oso lloró desconsoladamente y se desmayó en el acto, en medio de la sangre. De repente, 2 miembros de la familia Bear fueron hospitalizados. La vida de su único hijo seguía en peligro, y la familia Bear me odiaba profundamente. Más tarde rescataron a Bear. En cuanto recuperó el conocimiento, les pidió a sus padres que me ayudaran a encontrarme y me dejaran volver a verlo, pero en ese momento, no tenía noticias suyas. El grupo de la familia Bear tenía mucha influencia, pero sus padres me odiaban tanto que no me permitieron volver a molestar a su hijo. Por eso 5 años después, estoy aquí y me entero por otros que Bear se había cortado la muñeca y estaba al borde de la muerte. Sus padres le dijeron que no quería venir. Después de eso, Bear recibió el alta del hospital. Su estado mental pareció estabilizarse. Ya no se hacía daño y nunca más me mencionaba. Después de mi regreso, debido a las particularidades de mi trabajo, estuve viajando constantemente. China es enorme. De hecho, si no hubiera habido accidentes, quizá Bear y yo no nos volveríamos a encontrar en esta vida. Siempre he sido una persona orientada a objetivos. Nunca miro atrás en los caminos que he recorrido. Es solo que a veces cuando me despierto en medio de la noche también pienso en Bear. Elodie dijo que era un asesino. Usó todo tipo de palabras crueles para regañarme. Supongo que esta noble joven jamás había regañado a nadie de esa manera en su vida. En cuanto supe la verdad, palidecí, mis manos temblaban sin parar y mi rostro permaneció inexpresivo como una muñeca de madera. Miré a Oso con asombro y me encontré con su mirada tranquila y profunda. En ese momento mi corazón debió de dolerme muchísimo, tanto que olvidé respirar. Cuando recuperé el sentido, respiré hondo y las lágrimas se deslizaron junto con el aire. Con razón Bear dijo que le debía algo. Así que esto era lo que le debía. De verdad que se lo debía. Desde que me fui sin despedirme entonces hasta que se suicidó cortándose las muñecas después, no me quedaban fuerzas para seguir aquí. Este estado de agotamiento de todas mis fuerzas fue como cuando mi madre falleció hace 5 años. Esta habitación era enorme. Incluso con tanta gente entrando, seguía sintiéndose vacía. Pero sentí que no había ni un mínimo espacio para mí. Con lágrimas en los ojos, caminé hacia Bear queriendo decir algo, pero tenía la garganta ahogada por los sollozos. Quería irme, pero Bear me tomó de la mano y me indicó que no necesitaba decir nada. Sonrió y me secó las lágrimas y sus palabras estaban llenas de alivio, todo quedó en el pasado. Lloré aún más fuerte. ¿Cómo podía decir que todo había quedado en el pasado durante un tiempo tan doloroso? Bear me secó las lágrimas, pero cuanto más las secaba, más lágrimas brotaban. Me tocó el pelo. Aria, no llores. Ya sabes lo que me debes, pero yo también te debo una. Luego extendió la mano hacia Elodie. Estás muy ansiosa. ¿Podrías contarme con claridad qué hiciste hace 5 años? Aunque sonreía, la sonrisa no se reflejaba en sus ojos en ese momento. Levanté la cara, que lloraba con tanta fuerza que apenas podía respirar, y miré a Elodie, a quien él señalaba. Elodie abrió la boca confundida y dijo, Oso, ¿de qué estás hablando? Te lo contó esta mujer. Ya he dicho que tiene segundas intenciones y sus palabras son increíbles. Pero su mano le apretaba el dobladillo de la ropa. ¿No hiciste nada? ¿Entonces qué fueron esas palabras que le dijiste a Aria? ¿Crees que no sé nada? Aunque la voz de Bear no era fuerte, en ese momento era especialmente clara. Yo también lo miré aturdida. Así que lo sabía todo.
Elodie estaba un poco asustada, pero seguía tartamudeando, no hice nada. Bear no negó sus palabras, sino que simplemente dijo con voz tranquila, no ignoro que siempre has dicho ser mi prometido por fuera. Antes no me importaba. Pero ahora quisiera preguntarle a la señorita Elodie, ¿cuándo me comprometí contigo? Te digo que no intentes congraciarte conmigo en el futuro. Mi madre dijo que le gustaba que fuera su nuera, pero soy yo quien se va a casar, no ella. El rostro de Elodie palideció de repente y abrió los ojos con incredulidad, extendiendo la mano para abrazar a Bear. Bear no dudó en evitar su toque. Su mirada era penetrante y feroz. En ese momento me recordó cómo era hace varios años. En aquel entonces, Oso era igual de arrogante. Lo había visto de joven con la frente en alto y sin miedo. Ahora también lo he visto ser educado y amable después de crecer. Pero todavía extraño al oso que no le temía a nada. Delante de todos me tomó de la mano y salió. Nadie hizo un ruido para detenernos. Después de bajar, Bear abrió la puerta del coche y me indicó que subiera. Pero entonces vi la vieja cicatriz en su muñeca. Temblé y quise tocarla, pero no me atreví. Finalmente rompí a llorar y no pude contenerme. Bear siguió mi mirada y se burló. No lo mires, Arya. Ahora no me debes nada y yo no te debo nada. Estamos a mano. A mano. Los 3 años de enredo y los 5 años de extrañarnos. ¿Podríamos estar a mano? A diferencia de Bear, yo provengo de una familia extremadamente pobre. Él podía vagar por el mundo siendo apenas un adolescente, mientras yo, a los 6 años, recogía basura en un pequeño bungalow bajo para ganar una miseria y tratar la enfermedad de mi madre. La salud de mi madre había sido delicada desde que dio a luz a mi hermana. Pero incluso en una familia tan pobre, mis padres aún anhelaban desesperadamente un hijo varón. Mi madre estaba postrada en cama, mi padre era adicto al alcohol y al tabaco, y mi hermana era muy joven. No había tenido una buena vida desde niño. No fue hasta que fui a la universidad que vi el mundo exterior. Bear probablemente no podía imaginar que la gente en la misma escuela pudiera ser tan diferente. Pensándolo bien, si no fuera por mi buen rendimiento académico y por no tener que pagar la matrícula desde pequeño, me temo que tampoco habría podido ir a la universidad. Sin embargo, el coste de la universidad era demasiado alto y tenía muchísimas deudas en casa. Incluso faltando a clases para trabajar a tiempo parcial, no podía pagarlas. Después de estar con Bear, me dio mucho dinero, pero no lo acepté. Quizás era mi poca autoestima la que estaba en juego. No quería ni podía aceptarlo. Una vez que acepté el dinero, nuestro amor empezó a desequilibrarse. Un amor desequilibrado se derrumbaba tarde o temprano. Así que después de graduarme, en lugar de continuar mis estudios como siempre había deseado, me metí en la industria del entretenimiento. Porque necesitaba dinero, y en la industria del entretenimiento el dinero llegaba con mucha facilidad. En aquel entonces Bear no entendía en absoluto por qué tenía que trabajar sin parar en equipos de rodaje y ni siquiera podía ganar lo que le daban de comer al día. Pasábamos poco tiempo juntos y nos peleábamos a menudo. Como estaba con Bear, también conocía a muchos de sus amigos. Esa chica llamada Elodie me dejó una profunda huella. En cuanto nos conocimos y supo mi identidad, dijo que era la prometida de Bear. Bear lo negó e incluso le dio una lección. Pero sabía que una chica como ella pertenecía al mismo mundo que Bear. Si estaban juntos podían charlar de cualquier cosa y hacer lo que quisieran, en lugar de estar tan ocupados como yo y no tener tiempo para verse. Durante ese periodo mi madre, que llevaba muchos años postrada en cama, falleció con dolor, y mi hermana enfermó porque no había nadie que la cuidara. Esta vez acepté el dinero de Bear, porque por muy importante que fuera la dignidad, no era tan importante como la vida de mi hermana. Más tarde Elodie se acercó discretamente y me dijo que, después de todo, había aceptado el dinero de Bear. Había visto a muchas mujeres como yo, y yo era la más intrigante de todas. De hecho, tenía toda la razón. Bear y yo no éramos del mismo mundo, y no había necesidad de forzarnos a estar juntos. Así que le propuse terminar. No es que Bear y yo no nos quisiéramos. Es que la gente no puede vivir solo de amor. Oso, lo siento. Lo siento. Me acuclillé en el suelo y lloré un rato. Oso también se agachó y me miró con calma.
No tienes que disculparte conmigo. Ya te lo he dicho, ya no me debes nada, ni yo te debo nada. Le arremangué la manga, miré la cicatriz, que seguía profunda después de 5 años, y la toqué lentamente. ¿Dolía? Bear negó con la cabeza, no dolía hace mucho. O sea, ¿dolía en aquel entonces? Debió doler mucho con una herida tan profunda. Bear se bajó la manga, tampoco me dolió en ese momento porque me dolía más el corazón. Aria, después de tantos años, acabo de darme cuenta de una cosa. La razón por la que no pudimos estar juntos no tiene nada que ver con el amor. Me amabas entonces y yo también te amaba. Para ser sincero, te sigo amando incluso ahora. Pero el amor no puede superar todas las dificultades. Durante mucho tiempo después de nuestra separación, te odié que te marcharas con tanta determinación y que ni siquiera me miraras. Pero después comprendí que era demasiado joven en aquel entonces y no veía la dignidad que mantenías con tanto esmero bajo tu terquedad. Pensé que con amarte sería suficiente, pero no conseguí entrar en tu corazón. Estar conmigo debió incomodarte, por eso te marchaste tan firmemente. Bear narró con calma, con la mirada fija en mí. Había llorado demasiado esta noche. Sentí que tenía un vacío en el corazón. Es de noche. Déjame llevarte de vuelta. Invertiré en los asuntos de Sea. Bear contuvo sus emociones y se subió al coche. En el camino, ninguno de los dos dijo una palabra. Cuando llegamos, nadie abrió la boca. Nos quedamos sentados en silencio en el coche hasta que la emoción llegó a su punto álgido. Me voy. Si hubieras conocido al que soy ahora en aquel entonces, hablamos al mismo tiempo. ¿Qué? No entendí bien lo que acababan de decir. Bear agarró el volante con fuerza, nada. Te acompaño abajo. El viento de la tarde era tan suave y persistente que me envolvió en su suavidad. No importa lo largo que sea el camino, siempre hay un final. En cuanto me di la vuelta después de despedirme, seguían cayendo lágrimas. Creí que ya las había derramado todas. Resulta que cuando la gente está realmente triste, las lágrimas nunca se acaban. Poco a poco, la distancia entre nosotros se hizo cada vez mayor, pero recordé los ojos rojos de Bear cuando rompimos ese año. Ya no tenía derecho a consolarlo. No lo tenía hacía 5 años. Pero de repente quise volver al pasado a pesar de todo, correr a su lado y decirle, no me voy. Me detuve en seco y me di la vuelta sin dudarlo un instante. Al instante las lágrimas cayeron como lluvia. Porque vi que Oso había estado ahí parado todo el tiempo. No se había ido. Corrí y me arrojé a sus brazos. Oso, no soporto separarme de ti. Oso no me rechazó, pero tampoco reaccionó de otra manera. Aria, dije que estamos a mano. Dijo lentamente. Lo miré, pero me he enamorado de ti. ¿Eso cuenta como algo que me debes? Sonrió, amablemente como en la universidad. Sí, entonces me pasaré la vida cobrándote la deuda. Bear me abrazó fuerte. Aria, sabía que volverías. Bajo la luz de la luna, nuestras sombras se entrelazaban. Fin.